desde lo íntimo transgresor. Otras maneras de mirar a la vida. Encontrémonos para vernos y para ver. www.politriarte.org y en todas las redes sociales y en YouTube. La palabra es politriarte. Politriarte. Esto es Primera Llamada. Esto es Primera Llamada. Politriarte. Politriarte. Teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Estamos generando públicos para el arte y la cultura en esta zona de Robledo. Por eso prográmese siempre las noches de jueves, viernes o sábados y venga engallada con sus grupos de amistades o familiares. Teatro comunitario para usted. Prepárese a soñar otras realidades posibles. La palabra. ¿Cuál es la palabra? Politriarte. La escena interior que transforma el afuera. Politriarte, teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Otras maneras de mirar a la vida. Encontrémonos para vernos y para ver. Esto es Segunda Llamada. Esto es Segunda Llamada. La palabra. ¿Cuál es la palabra? Politriarte. La escena interior que transforma el afuera. Politriarte, teatro y arte desde lo íntimo transgresor. Otras maneras de mirar a la vida. Encontrémonos para vernos y para ver. www.politriarte.org y en todas las redes sociales y en YouTube. La palabra es politriarte. Politriarte. Damas y caballeros, esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y maldeciendo, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí,
trabajando iba de luto, trabajando sí, trabajando pa'l negrito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí. Otra noche de tintos, Politiarte, muy contento de estar ahí con ustedes. Seguimos en el mismo tema de, en vez de hablar de raza, hablar de eso en común. Y esas cosas en común es muy particular porque en todas las culturas a los niños los llevan a la cama con historias. Algunos les leen historias, pero en otras partes les cuentan, les cantan historias, precisamente esa historia del negrito chiquitico. Y por eso hoy vamos a hablar precisamente de sus orígenes. Reconocemos esos orígenes y en esos orígenes que nos reconocemos hemos creado habilidades para apostarle a la vida, para que esta vida crezca y se fortalezca. Y tenemos hoy un invitado muy especial. Precisamente, Manuel, un invitado que nos va a hablar un poco de esos orígenes. Un poco, no, mucho. De esos orígenes, además, desde la literatura, desde las letras. Bienvenido a Tintos Politiarte, Eduardo Pereira Jaramillo. Hola. Bienvenido, Eduardo, a los Tintos Politiarte. Un gusto, un gusto. Niño grande, Eduardo. Aquí traje mi maleta de niño. Qué maravilla, eso sí nos trae muchas memorias. Bienvenido, hombre, Eduardo. Salud. Salud. Bueno, Eduardo, un escritor, yo coloqué aquí un escritor de literatura infantil, pero yo creo que si bien esa es la línea, uno es escritor realmente de la vida y de cosas de la vida. ¿Cómo es que Eduardo llega a ser ese niño que nunca dejó de ser? Ahorita ustedes empezaron cantando Duerme Negrito, que es una canción tradicional para apoyar a los niños. Y cuando la estabas cantando, recordé cuando mi mamá me enseñaba a cantar esas canciones de monjas. Yo creo que todavía me sé algunas de ellas. Me parece muy divertido recordar eso. Las canciones de monjas. Canciones de monjas, por ejemplo, había una que decía así: en la escuela hay un muchacho sumamente malo. Anteayer cogió un gatito y lo jaló del rabo. El gatito se enfadó y le metió un arañón que le saque el co, que le saque el co, que le sacó sangre y le dio un calambre. Vea. Era esas canciones que me enseñaba mi mamá, con la que me metió en todo esto de lo que es amar la cultura, que me gusta la literatura. Porque uno desde niño, ahí es de esas canciones de cuna, uno empieza a amar la poesía y a vivirla. Y algunos se nos queda muy metido ahí para siempre y sale ya cuando estamos más grandes y empezamos a escribir. Esos orígenes que hablaban ustedes, esas raíces, esos momentos, permanecen. Y son eso que siembran nuestros padres en nuestras casas, en nuestras camas, cuando nos cuentan historias. O en mi caso, en el patio de mi casa, que mi mamá me cantaba esas canciones de las monjas. Eso queda ahí con uno y sale luego cuando tiene que escribir. Hablábamos de que no podríamos enfocarse solo como literatura infantil, porque cada quien desde su sentir interpreta un texto que puede parecer a primera instancia para niños. Cada uno encuentra una capa sobre otra capa de una historia que contar dentro de otra historia, que a veces ni siquiera uno como escritor se da cuenta de lo que dice, porque cada uno tiene su propia lectura en su momento, interpreta, siente, piensa otras cosas y toca otras fibras, que uno tal vez pasó de largo, que lo hizo de forma inconsciente, pero que la gente que se acerca a un texto lo vive. Y me sorprenden cosas que yo no espero. Un cuento de las muñecas, y resulta que a una amiga le tocó cuando era niña vivir eso y sentirlo. Hablo de un cuento de un pez que está enamorado de una lámpara y nosotros recuerdan las historias de los hermanos Grimm, las historias de Andersen, las historias de los libros que aman, y cada uno va mirando cosas ahí. Otra niña vi un cuento que habla de una chica como se convierte en sirena y fue un cuento que le gustó, o el cuento de Piepuntillas que lo quiere tener en su camiseta la ilustración de la niña. Cada uno siente y ve otras cosas en la literatura. Yo creo que eso es lo que la hace grande, porque nos vemos involucrados en cualquier lugar de la vida, en cualquier edad,
De eso vamos a hablar en detalle, algunos elementos del libro, de las historias, de lo que ha sido el proceso de Eduardo Pereira Jaramillo, pero recordarles que hay una pregunta y es por los orígenes. Reconozco en esos orígenes la potencialidad de aportarle a la vida, es muy importante. En esas narraciones, no solo en las tradiciones orales, sino en la escritura de eso que llaman literatura para niños, hay muchas potencialidades de enseñarle al niño a reconocer su mundo y a reconocer el mundo diverso que habita. Yo creo que en eso también la literatura se ha transformado. Antes eran más los cuentos que asustaban para que el niño se corrigiera. Ahí dijiste alguno del gato con las monjas. Ahora yo creo que hay cuentos más esperanzadores. Precisamente vamos a hablar de eso, porque puede haber una disculpa, y es que yo creo que le estoy leyendo un cuento al niño o a la niña y resulta que mentiras, que me estoy leyendo un cuento para mí que también estoy compartiendo con el niño y con la niña, porque si yo no lo siento, eso no tendría sentido. Entonces que se animen a participar y a contarnos mientras se... ¿Cuáles eran esas anécdotas o esos cuentos o esos relatos o esas canciones que te contaban cuando eras niño? Cuando estabas pequeño y tu abuela, tu tío, tu primo, tu hermano, tu mamá, ¿quién? Sobre todo que nos remiten a eso de querernos en nuestra esencia, de eso que llaman raza, pero que ahora no queremos llamar raza sino esencia del humano. El origen. Y allí, en el origen, por ejemplo, ahorita mencionabas algo también con tu madre, con esas historias que te inducieron a la literatura y a la creatividad en las letras. En ese origen tu madre es muy importante y en la presentación del libro nos contabas muchas anécdotas de ella. Contarnos, démosle un homenaje ahí a tu mamá. Mi mamá siempre se ha sentido muy orgullosa de que ella fue la primera maestra. Entonces, como tal, todo el asunto del amor a los libros, de leer y de escribir, surge de ella. Y cuando me enseñó a escribir, yo rayaba toda la casa. Yo creo que se repitió porque yo estaba todavía muy pequeño y... ¿Eso era? Nosotros somos de un pueblo que se llama Sabana Larga, aquí en Antioquia. Ah, Sabana Larga. Y teníamos una casa grande y muchos muebles que yo rayaba y las paredes y todo con el nombre, que fue lo primero que aprendí por todas partes. Y recuerdo que tenía, no sé, tal vez ya 8 años, yo estaba en la escuela y había un vecino que tenía una grabadora pequeñita, solita. Y yo me enamoré de esa grabadora. Y entonces yo le escribí a mi mamá por toda la casa que quería, mami, quiero la grabadora de Gerardo Vega, quiero la grabadora de Gerardo Vega. Por todas partes escribía, mami, quiero la grabadora de Gerardo Vega, quiero la grabadora de Gerardo Vega. Precioso. Tuvo que hacer ella, no sé cómo hizo mi mamá, y fue y compró la grabadora que estuvo mucho tiempo pequeñita, donde escuchábamos por los cassettes, que era en ese momento. Pero era ese, yo encontraba también desde la escritura de sin pensarlo, ahora que va uno hacia atrás, que siempre es habla, ¿cierto? Siempre ayuda. En este caso, gracias a que sabía escribir, me gané ese grabador. Entonces mi mamá siempre estuvo ahí como alguien que me enseñaba y me orientaba en la vida. Entonces, pudo haber sido incluso muchas veces muy protegido por ella. Era como con esa idea de que yo fuera alguien de bien. Cuando la escritura llegó a mí ya a la universidad, también nos sorprendió, creo que a todos. Y cuando salieron los primeros libros o las primeras historias, fue una sorpresa también, porque no contábamos con eso, que estaba ahí como agazapado. Creo que la literatura estaba escondida esperando que yo le diera como voz, le diera la posibilidad de hacer cosas. Abrirle la ventanita a ese niño. Abrirle la ventanita a ese niño, que ese niño incluso fue llegando después. Que yo siento que a medida que soy más adulto, pues que tengo más años, yo soy más niño en muchas cosas. Y mi manera de escribir es eso, también permitir que ese niño hable. Yo he escrito, empecé escribiendo muchas veces poesía, mucho. Poesía esa desgarradora, que no se cortaba las venas en la universidad, que se enamoraba de todo el mundo. Y hacía pues todas esas cosas y llenaba cuadernos a mano, montones de cuadernos. Pero es la mejor escuela de la poesía. Y los amigos me regalaban y empecé a hacerle poemas. Haciendo un poema para mi novio, para mi novia. Entonces terminaba haciendo las tareas, haciendo ese juego de
detalles poéticos para los enamorados en la universidad. Era muy particular porque yo en ingeniería y todo el mundo en sus cosas haciendo trabajos y cosas de cálculo, yo escribiendo poemas para mis amigos. Hay una amiga que me dice, yo te recuerdo en la universidad, con otra amiga que se llama Rubí, mira, te recuerdo con Rubí, escuchando Cómplices, creo que se llaman ellos, y escribiendo poesías a las 3 de la tarde en la facultad de ingeniería. Vamos a hablar ahorita de una cosa, pero para no cogerte ahí, aunque yo sé que la tenés ahí, vamos a saludar a quienes están saludando, pero vas pensando en una cosa que me gustaría mucho y es, conocemos las historias de Edward. Bueno, los que hemos acercado al libro, que ahorita lo vamos a ver incluso. ¿Cuáles eran las historias de tu mamá? ¿Cómo es el nombre de tu mamá? Laura. ¿Cuáles eran las historias de Laura? Esas historias que Laura te contaba al oído. Hay saludos de Fátima Gallego, Fátima nos saluda, Diana Gallego por acá también está conectada. Un saludo para ellas que están desde distintas partes de aquí del área metropolitana. Una está en Envigado, la otra está por allá por Bello. Diana está en cualquier parte de aquí. ¿Quién sabemos? No sabemos dónde están Diana en este momento. Pero estás diciendo que hay unas cosas... Pero ya está solucionado. Bueno, eso pasa en los envíos, así que no se preocupen. Fátima nos escribió, yo le escribí y nos dice que ya está... Bueno, perfecto, porque ustedes son los que allá no saben, nos están contando... Bueno, y como en el ese momento no nos escucharon, la idea es que ustedes participen allá desde su casa, escribiéndonos también en el chat cuál es esa canción o esa historia. ¿Cuáles son sus orígenes? O esos orígenes que los mueven, que los ponen a pensar y a sentir. Y apostarle a la vida. Bueno. Y entonces, mientras seguimos con nuestro invitado, Eduardo Pereira Jaramillo, hoy como escritor de literatura infantil, ahorita nos va a presentar su libro, pero cuéntame las historias. Y también nos va a contar todo eso que trae en esa maleta, porque ahí hay historia también. Como les dije, mi mamá me enseñó las canciones que le enseñaron las monjas, entonces estuvo su tiempo donde las monjas y fue una estudiante muy traviesa. Era muy buena estudiante, le iba súper bien, pero aprovechaba ese encierro y estar ahí con ellas para hacerles travesuras. Y pues la curiosidad si las monjas tenían el pelo largo, si no tenían pelo. Entonces, una de esas historias fue que le dijo una compañera que tenían que averiguar si la monja que las cuidaba tenía pelo o no, porque eso era un misterio total. Nunca veía una monja sino con el hábito y con todo, todo el atuendo. Entonces le dice a la amiguita, miremos a ver si tienen pelo o no las monjas, porque todavía uno de niño pensaba que los curas y las monjas eran como casi ángeles, ¿cierto? Que eran así por allá, que no pecaban, que no se tocaban, que echaban luces y rayos como los santos. Entonces mi mamá, obvio, imagínate, 50 años, 60 años atrás, mi mamá estudiando con las monjas, ese misterio si tenía o no tenía pelo, entonces le dije a la compañera, ¿por qué no vamos y espiamos a las monjas si ella no tiene pelo? Cuando se duerma nos montamos en una mesa, en un nochero, y miramos si tiene pelo o no. Entonces se montaron ahí a la cosita, ya tarde, de noche se montaron, y en ese entonces se utilizaban los ¿cómo se llama eso? Como guamanil, ¿cómo se llama eso? Claro. Era una moncherita, claro, que tenía uno en el nochero y donde se lavaba las manos, se lavaba la cara, pues eso ya no se usa mucho, pero en ese entonces estaba ahí la poncherita con la jarrita, con agua. Eso suena impresionante. Claro, no solamente se montaron y tumbaron la jarra, tumbaron el agua, regaron el colchón, hicieron de todo, pero con fortuna se dieron cuenta que la monja tenía pelo cortico. Castigo. Castigo vino después, claro. Pero muy interesante. Ahora sí, Eduardo, ¿qué es lo que cargas tanto? Yo sé que tu libro, pero además esa maleta que además fue el símbolo. Bueno, Diana Cristina nos comenta con unos corazones, una muñequita. Mónica Barrera también nos manda un corazonzote gigante abrazando. Qué maravilla, vea, audiencia. Un saludo a Mónica, un abracito para vos y para Diana, que Diana siempre está ahí, es incondicional en todo y con todo. Bueno, esta maletica es muy especial, es como recordarse uno y recordarle a los otros que todavía está ese niño. Yo siempre que uso esta maleta
donde voy, alguien le da nostalgia y se siente y le trae recuerdos siempre muy gratos. Entonces, casi que es como una misión, digamos, yo llevo esta maleta, yo sé que ese día me voy a ganar una sorpresa de alguien y ese alguien se va a ir pensando cuando era niño. Y ya con eso ya creo que lo que está dentro de la maleta es como esa sonrisa que tienes guardada, porque tienes un recuerdo bonito de cuando eras niño, de cuando ibas al colegio, que la cargabas, que la soñabas. La soñaba así como su grabadora. Yo tuve que esperar a que todos tuvieran esa maleta y cuando ya estaban aburridos, porque además duran montones, por allá me regalaron una vez ya una muy usada y yo la quise comprar. Además no era tan decorada, no tenía las letras. No, es que ya salen pintadas. Ahora es muy moderna, claro. No, aquí tengo mi libro, pues, el libro nuevo, el libro del niño en el hombro y el hermanito o la hermanita. Benilda. Vámonos acá. Benilda. Sí, o sea, les resulta incluso muy oportuno quizá en este tiempo, en este mes que estamos mirando los orígenes y eso que nos crea, que nos forma, que somos una mezcla muy bonita de culturas y de razas y de todo eso. Sí. Aquí no es definir como quién es qué, sino todo eso, esa mezcla, esa amalgama que nos crea. Y que nos la logra mucho en tu literatura. Uno mirando los cuentos, son cuentos muy diversos. Incluso yo creo que parte del encanto de leer a Eduardo Pereira es eso, que uno no encuentra como, si bien tenés una línea de literatura, las historias tiran como para todos lados, hay historias como para todo el mundo, ya lo decías ahorita, con lo que logra la chica que quiere... Bueno, y se nos sigue creciendo la audiencia, dice Felipe Cadavid, qué bueno acompañarlos hoy, saludos, un abrazo Felipe para Felipe. Diana Cristina Suárez, que se anda padrísima. Mónica Barrera otra vez, otros corazones. Paula Andrea Arango. Paola. Un saludo para vos. Buenas noches. Para Diana Suárez. Suárez siempre está ahí también, igual es otra compañera impalpable. Bueno, bien, estamos esperando que nos cuenten cuáles son esos orígenes que han potenciado en la vida, porque aquí estamos hablando precisamente de los orígenes de Eduardo. Y ese niño que te habla al oído, contémosle un poquito quién es ese niño que te habla al oído. Bueno, yo empecé a escribir hace rato, como les dije, empecé muy poeta y muy triste, pues creo que era cuando era universitario y poeta, creo que alguna vez intenté sacar un libro con el nombre. Universitario y poeta. Cuando era universitario y poeta. Empecé por ahí, con eso, porque se me daba como natural hacerlo, escribir poesía. Y yo creo que todos cuando estamos en esa época de la vida sentimos que el mundo se nos acaba con una sopladita del viento, pues con un empujoncito, no cree que se cae. Y eso hace que uno entonces intente hablar de otra manera y a través de las palabras, de los poemas, contar cosas que quizás no se atreva a decirlos directamente a la otra persona. Entonces ahí empecé a escribir y a hacer historias. Lo que yo he visto ahora es que siempre ha sido un punto en común la fantasía. Las historias que yo creo desde la fantasía o desde otro mundo mágico, de cuento de hadas y todo eso, se me dan como más naturales que incluso cuando intento hacer cosas muy biográficas. Uno lo que es como escritor siempre se le cuela entre los dedos cuando escribe, siempre está. Pero se siente un poco más complejo eso de hacerlo más realista. Yo escribo cuentos de todo tipo, de todo estilo, para todos los géneros. El terror no he podido, he intentado hacer cuentos de terror que terminan tiernos. Incluso por ahí tenemos guardado también una historia, un monólogo que nos compartiste. Dos monólogos, hay dos historias ahí que tenemos guardaditas. En muchas áreas. Pero me hablaste del niño. Bueno, entonces finalmente han ido sacando libros y cada libro se va agarrando, se va metiendo más al asunto de la fantasía, de lo mágico, de que los objetos hablen, de que los animales hablen, de alguna manera hacer fábulas, meterse con ese lado de personificar cosas. Ese tipo de cosas se me da más fácil, me siento más cómodo. Entonces, ¿qué me di cuenta con el tiempo? Que ese era un lenguaje que estaba muy dado hacia lo infantil. Entonces, mis cuentos, de hecho el libro anterior a este, Entre los Dedos, tiene también como esa atmósfera. Recuerdo que cuando estaba haciendo la revisión con la editora, le mandé un montón de cuentos
Y me decían, no, este no va porque no está en la atmósfera, este no va porque no está en la atmósfera, yo no entendía el asunto de la atmósfera. ¿Cuál es la atmósfera, cierto? Yo ahora ya lo veo, lo entiendo, pero en ese entonces, es porque yo tengo también ese afán, como ese deseo de compartir lo que hago. O sea, yo quiero que mis cuentos lleguen a todos y escribo mucho, les mando a todo el mundo y quiero sacar un libro, si por mí fuera sacar libros de 500 páginas cada 6 meses, ¿cierto? Pero entonces uno tiene que llegar y sentarse con alguien, como me pasó con la editora, y me decía, no, mira, tenés este montón de cuentos, pero este grupo de cuentos tienen un aire más realista, tienen un aire de pronto diferente. Estos van por el lado de lo fantástico, del cuento de hadas. Y entonces, un libro que iba a salir así súper gordo, terminó siendo un libro más flaquito, pero ese libro era más consecuente como con el grupo, con la atmósfera. Entonces, esos cuentos iban más relacionados y que tenían como una mirada más hacia lo infantil, que ahí todavía no lo tenía yo tan claro. Yo decía, no, yo escribo por este lado, me preguntan, ¿tus cuentos son de qué? No, son para todos. Hay unos que sí podemos decir que son para niños y que son específicamente pensados en niños, pero no todos. Y el tiempo pasó y apareció una convocatoria de la alcaldía y nos pensamos con Benita, que era definitivamente un libro hecho para niños, con todo el formato, un libro álbum, pensado en eso, pensado en ellos, en todo ese contexto, cómo lo lee un niño, cómo lo ve un niño, ya muy pensado en eso. Y Benita a mí me ha traído muchísimas alegrías. Este libro le gusta a todas las edades y cada quien encuentra su punto de vista, porque como de la misma Benita dice, cuando mira la luna, que hay muchas lunas, cada uno la mira a su manera. Como el principito ahí. Entonces tiene ese asunto de que a todos nos toca, ¿sí? Entonces ya el asunto infantil se me cargó un poco más. Y yo dije, no, si me siento bien haciendo esto, si es lo que me gusta, si es lo que me llena, si es lo que me hace feliz. En los talleres de literatura, cuando yo leía un cuento infantil, me decían, ay, vas a leer un cuento de animalitos, vas a leer un cuento de tal cosa. Y yo sentía esa paz que generaba la literatura infantil en ellos, adultos, en un taller de literatura. Y veía esa alegría, esas sonrisas, la forma en que suspiraban cuando uno terminaba la historia. Y yo, mira, esto me gusta que la gente sienta, que la gente se sienta tocada por la dulzura. Y entonces por eso le seguía atrapando la literatura infantil y estaba en esa búsqueda. Y por eso ya este libro como tal, si es más pensado en niños. Pero tampoco nos podemos, como dijiste ahora, encasillar y definir como un solo término de que es solo para niños, ¿no? Porque uno llega y encuentra el punto que le gusta. Pero en común tanto niños como adultos se ven tocados por la ternura, se ven tocados por la dulzura, se ven tocados por la magia, y a todos nos convoca y nos hace falta, porque además estamos en un mundo tan caótico, con tantas cosas feas que pasan, las noticias que son horribles por todas partes, que el COVID, un montón de cosas, un montón de problemas, de enfermedades, de dolores, de tristeza. Entonces le hace falta como ese refugio, no de lo infantil, sino como sino como de la fantasía, como de las hadas y la magia que te abraza y te permitan eso de un respiro y sé que puedo soñar, sonreír y de alguna manera tengo 5 minutos que puede durar un cuento de felicidad y paz. Eso es lo que yo busco. Muy bonito porque dijiste una frase que me quedó ahí y es dejarse tocar por la dulzura, una maravilla, porque yo creo que no solamente en los libros, sino en la conversación con vos en general, nosotros te conocemos de matices mucho rato, sos un tipo que habla calmado, a pesar de tu estructura fuerte, regia, siempre uno tiene ahí una voz. Yo quisiera que, porque como aquí tenemos que hablar de muchas cosas, esta es una visita de familia, vamos a hablar de politiarte, pero yo quiero siempre dejar ahí rondando lo que seguimos hablando, y es, mucha gente cree, y ya lo has planteado ahí en tu historia, que escribir es simplemente sentarse frente a la hoja y que eso fluye y punto. Pero aquí hay un proceso de formación. Si bien hay una vocación que tiene que ver con la estructura de tu mamá, con lo que te fue guiando en el camino, también es muy importante reconocer que los escritores se forman en una escuela. Has llegado, a lo contaste ahorita con Benita, cuánto te enseñó el hacer enseña, pero también los que saben enseñan, y sé que has tenido un combo de maestros muy valiosos, incluyendo a quien te ilustra
que acompañen las ilustraciones. Entonces vamos a hablar de Politiarte, pero luego no podemos dejar pasar eso de la formación de Eduard en su proceso de llegar a la literatura infantil. Pero bueno, hablando de Politiarte, también vamos a hablar un poco de esas cosas que tenemos para un futuro también con el grupo de teatro Ecos Politriarte, porque ellos y ellas están creando, también gracias a otra escritora que tenemos en casa, ella es Carolina Villegas, que vamos a estar, vamos a tenerla próximamente también en este programa, conversando un poco, porque estamos creando una obra llamada La Carranga Resucitada, que la vamos a estrenar el 4 de diciembre, aquí en la Casa del Parque, prendiendo velitas y todo, para que vengan y se programen ese día para estrenar la obra La Carranga Resucitada. Pero además nosotros también pensamos mucho en ese tema. En Politriarte siempre trabajamos lo íntimo transgresor, que es eso que me pregunto yo mismo, que me digo yo mismo, y posiblemente aquí en esta ilustración podríamos observar que este muñequito, este niño interior está ahí conversándole al oído a ese grande, y es precisamente eso, de esas cosas que me tengo que decir, que me quiero contar, que quiero expresarme a mí mismo y que posiblemente en mi cotidianidad no lo hago. Eso es lo íntimo transgresor, claro. Eso es lo íntimo transgresor, y también allí en la literatura de Eduard lo hemos encontrado, lo hemos visto, porque solo, por ejemplo, con Johnny Tres Latas, en ese monólogo hay un fuerte trabajo de la escritura, de contar el detalle, la anécdota, pero también de ir a la historia. Pero no lo vamos a contar porque lo vamos a tener precisamente como una sorpresa. Sí, no, lo tenemos pensado para un próximo montaje de la Casa del Parque, pero además porque también genera esa identificación tan necesaria con muchas personas que lo han leído y que han estado ahí, digamos, en el proceso, y que uno dice, tan fuerte, es muy fuerte porque hay procesos de jóvenes que viven cosas, pero no lo vamos a contar porque no vamos a dar spoilers de Johnny Tres Latas. En cambio les contamos que este fin de semana tenemos programación viernes y sábado. Bueno, aquí ¿Viernes, sábado o sábado? Viernes y sábado, mañana viernes, y el sábado también tenemos. Viene Lon Jazz y su grupo de dos, su orquesta de dos, claro. Su orquesta de dos, porque vienen a ponernos a sentir esos sonidos, esas historias contadas. Cuando les preguntábamos qué línea musical tenían, decían de todo, o sea que aquí va a haber partes. Miren, nos decían, es que yo interpreto en la guitarra, me gusta ponerme retos, me contaba uno de ellos, Sebastián, y me decía, es que uno de los retos es, por ejemplo, cómo sonar Beethoven en guitarra. Entonces dice, hay que verlo, eso, hay que oírlo. Eso hay que venir a sentir esa música, a experimentar esos sonidos también en el cuerpo. Recuerden que hay un lead donde van a reservar, hay particularidades si reserva tiempo para que con mayor foro seguimos teniendo. Tenemos un link de reservas para toda la programación de la Casa del Parque, y entonces viernes y sábado tenemos Lon Jazz y su orquesta de dos para que reserven. Todavía están a tiempo, recuerden que con la reserva tienen un descuento si se hace la reserva con tiempo. Tenemos la convocatoria para el próximo semestre, ojalá el próximo año completico. Nos hemos propuesto incluso juntarse con la Esquina Radio, hacer una agenda muy concreta para que la gente sienta que las obras que transitan por la Casa del Parque y por la Sala Maestro y Grupo Ardina tienen un sentido más allá de simplemente presentar una obra por rellenar. Y entonces estamos en convocatoria. ¿Cómo es el asunto de la convocatoria? Pues la convocatoria la vamos a lanzar por juntanza, pero la idea es que ustedes nos manden la propuesta de su obra, de su trabajo artístico. Recuerden que para la programación tenemos todo tipo de propuestas. Sí, no solo es teatro. No es solamente teatro, también circo, también artes plásticas, también danza, también performance, también
todas las artes del movimiento en general pueden participar. Esta programación la vamos a tener, digamos, con una rigurosidad un tanto, digamos, de miramiento estético, pensando en eso íntimo que trabajamos desde la Casa del Parque, pero también para que las personas que vienen a la Casa del Parque se sientan atraídas a la casa y quieran ver cosas con calidad. Pero no se asusten que les vamos a acompañar en eso. Si usted a lo mejor no tiene muy concreto, permitimos que el profesor nos habla y con nosotros vamos a acompañar esas propuestas que vamos a elegir, digamos, pensándonos también en que haya una programación consonante con la esquina radio también mensualmente. Y vamos a trabajar el próximo año un tema muy importante dentro de nuestra programación, que son elecciones, porque tenemos que aprender a elegir pedagogía electoral. Entonces hay muchas cosas aquí pendientes. Recuerden entonces empezar a mandarnos sus propuestas de proyección en la sala. Tiene una cosa para terminar el cuento de la convocatoria, y es no solamente la sala que es muy íntima y muy personal y muy particular, sino la casa. Si usted tiene una intervención teatral o artística en toda la casa, bienvenidos, porque aquí hemos hecho danza en toda la casa y todas las posibilidades. Bueno, vamos a volver con eso, pero ahí ya... Aquí ya tenemos algunas personas que nos han contado sus historias, sus orígenes. Diana Cristina Suárez dice: la mamá le enseñó a escribir. Eso nos quedó muy claro. Fariceli Restrepo Cuartas dice: gracias por este espacio. Edward es un ser especial y maravilloso, así como sus letras. Fátima, bueno. Diana Suárez: el jugar, disfrutar las cosas simples de la vida y sentir que aún conservo algo de capacidad de asombro. Es una niña, Diana, uno se encuentra en Diana Suárez, es una niña, además cuando pega con los niños es una niña más. Fátima, espero que tu conexión se mejore. Ahora sí, Eduardo, esos maestros y esa formación, aunque puedes hablar de todo, porque aquí va a tocar como 2 o 3 cosas, ¿cierto? Uno no sabe, las palabras se unen con otras. Hablaste de ecos y me acordé de un cuento que se llama Ecos y Banica, que es de un elefante que está muy estresado porque tiene una raya acá en la espalda y resulta que viene siendo como una especie de alcancía, ¿cierto? Entonces él está peleando como por eso. Y se llama Ecos el elefante. Hablaste de Johnny Tres Latas y hablaste del reto del chico que toca, que quiere hacer guitarra, no sé, en otro instrumento. Johnny Tres Latas tiene ese reto de lo que sueña, y fue muy particular porque un compañero de mi trabajo me contó él cómo soñaba con esa moto, cómo estaba ahí. De hecho se llama Johnny, tal cual como me contó su historia, también pasó ahí, que tiene mucho que ver con fantasía, con crear toda la atmósfera que hablamos ahorita y todo lo que es, pero basado en algo real, en el sueño de alguien real. Y hablaste también de lo íntimo y transgresor. No es transgresor lo tan rígido que la ternura. Y yo que vivo en un mundo de ingenieros y de números, me doy cuenta cómo se sorprenden al verlo a uno con esa otra cara y cómo ceden luego a esa otra posibilidad de expresarle la ternura, y que son gente muy seria. Tengo un amigo del trabajo que siempre estaba con su barba y su cosa, con pinta medio rockera, y ya siempre me dice Edu cuando hablo con él, y es porque yo le expresaba cariño y se prevenía en un momento, y luego digo, pero yo soy un huevo, como hacía él. Estamos ser niños, pero igual es la palabra, ¿no? Que le expliquen al niño. Entonces él decía, pero yo soy un huevo, ¿yo por qué me estoy cohibiendo si también te me enseñaba natural expresar el cariño? Me estás enseñando eso que no lo olvida. Entonces es muy transgresor enseñarle al otro que se puede querer, que se puede decir te quiero mucho, que te puedo abrazar, que te puedo contar mis cosas, que podemos ser cercanos, cada uno en su universo, ¿cierto? Sin meterse, sin inmiscuirse, sino que romper esa barrera, romper esa coraza con la que nos hicieron crecer en muchas partes, en muchos mundos, muchas cosas que había, en muchos espacios que habitamos. Y entonces cuando aparece una persona
que es escritor, que escribe para niños, que te dice que es valioso ser tierno, eso es completamente transgresor, porque te invade esa intimidad y te dice, que yo también me puedo permitir ser frágil, también me puedo permitir ser tierno, también me puedo permitir llorar y expresar mis sentimientos. Eso es, por eso me quedó sonando eso de íntimo y transgresor en ese sentido. Justo eso de las emociones lo vivimos este sábado en la Casa del Parque con el grupo de teatro de Robledo Venga Parchemos y Ecos Politriarte, Serendipia Teatro. Estuvieron alrededor de 35 jóvenes aquí en la Casa del Parque sintiendo y expresando, permitiéndose sentir un poco. Charo, sí, yo sé, tenemos que preguntar qué pasa con la conexión, pero parece aquí nos parece que está funcionando. Vamos a ver qué nos cuentan por ahí. Si se ha caído, nos están contando porque nosotros a veces no nos damos cuenta, pero sigue. Bien, entonces eso de las emociones son cosas serias porque no nos permitimos sentir. Se nos olvida sentir en tanta cosa, tanto caos, tanta cosa que tenemos a diario. Se nos olvida expresar también esas cosas que tenemos ahí, guardadas. Y entonces ver a este montón de pelados, precisamente, pelados y peladas, sintiendo la ternura, expresando el dolor, la angustia, llorando. Y vas a tener dos clases más de taller con ellos. Pero estas son distintas, son otros talleres con otra gente, con otras personas del grupo Serendipia también. Con Robledo Venga Parchemos estamos en una juntanza muy bella porque estamos trabajando con ellos el Teatro de lo Íntimo Transgresor, acompañando una propuesta escénica que están creando. Y entonces desde ahí vamos a trabajar con lo íntimo transgresor como una expresión. Y hablando del maestro, del trabajo que está haciendo Víctor como maestro, le había preguntado a él. Tengo una pregunta de lo maestro, claro. Tengo una pregunta que contestarte, pero tengo otra cosa que decir antes, claro, que se me va. No, eso es conversación es la conversación aquí. Sí, porque ahí saludó Diana Suárez, y Diana Suárez está muy dada a lo lúdico, al juego, a esa niña juguetona, y me parece fantástico. Me parece fantástico porque yo eso también tengo mucho que aprender. Estos días estoy en una clase de un taller de literatura infantil, me metí de cuentos, de nanas, de rondas infantiles. Entré desprevenido a un taller de Chile así cualquiera, que un día me mandaron el enlace, entré y de pronto resulté hablando en la clase, sacando a Pinocho, teniendo luces como ellos, y ellos hablaban de esas rondas, de esos juegos, qué juegos hacíamos, qué cantábamos. Y me acordé de una que nos enseñaban en el colegio, que era Chupate. Chupate, vos tenés una versión más melódica que yo tenía una que decía Chupate, patinaba una chica en París, resbaló, se cayó, y a los brazos de nuevo quedó. Entonces me acordé de ese pedacito y se lo pasé al grupo del colegio de WhatsApp. Les dije, bueno, recuerden cuando estábamos acá. Pues, ya que yo soy niño, entonces tampoco me acabo solo con esto. Entonces, tengan la misma que ustedes se devuelvan a la adolescencia cuando jugábamos Chupate. Y me contesta una amiga, Gloria Roba, que es una amiga incondicional de siempre. Es que, claro, acordate que con Chupate llegábamos en 3 zancadas del colegio a la casa. Qué bonito. Ella se quedó también con esa sensación, con ese recuerdo. Y yo como con la travesura de involucrarla en eso del infantil, porque pues eso es tan bonito que uno no quiere que quepa uno, porque quiere que los demás sientan esa felicidad que provoca. Me hablaste de los profesores y yo pues, digamos, yo soy ingeniero de sistemas, especialista en cosas de sistemas, y, pues, me fui por ese lado, trabajo en ese lado, me gusta mi trabajo mucho, lo disfruto, pero hay otros espacios que he ido formando. Digamos que mi formación como escritor ha sido un poco más empírica, me ha gustado mucho leer siempre, me ha gustado mucho la literatura infantil sin saber que era infantil o juvenil, los programas de muñequitos, las películas de fantasía. Hoy hablaba con él, el ilustrador de este libro, que él es fantástico, pues él es un genio, y hablábamos de la historia interminable que nos creíamos Atreyu montados en ese Falcor, que se llama el dragón volador,
que es como un perrito. Claro. Entonces, hoy hablamos de la historia del Sinfín y decía, pero si es que la película es tan linda, yo me soñaba eso, además era niño cuando la vi, yo también era niño cuando la vi. Y hoy yo sé que él está esta semana súper estresado, con mucho trabajo, que está así en el pico mayor del año de trabajo, pero entonces hablamos y alcanzamos a reírnos y recordar la historia del Sinfín. Esos maestros que me estás diciendo. La vida me fue presentando talleres de literatura y yo entré, de hecho yo incluso alcancé de sábado a publicar un libro sin haber asistido a un taller con la complicidad de Ekin, que me hizo la diagramación, la portada que estaba ahí en eso. Yo voy a mostrarles la ilustración. Puedes seguir hablando igual de debate. Entonces me metí a algunos talleres. El primer taller que fue con Fernando Macías, un gran maestro, y él siempre que puede me lo dice, pero cuando yo llegué pues como muy crecidito, creía, soy inocente, ingenuo, inmaduro, y leí un cuento y me dieron varilla y salí llorando, como él dice, y cada que puede me lo recalca, que saliste llorando de clase cuando te dijeron que no estaba en el cuento, que tenías que mejorarlo, y me fui, huí de esa clase. Me demoré 3 años en meterme a más talleres, pero así con mi dolor, que decía que yo no servía para escribir, porque, claro, porque yo estaba medido por el afecto, por mis amigos, que les gustaba lo que hacía, pero no por otra gente neutral que le diera y era, no, pero eso no está bien, le falta esto, no te quieres tener problema en esta, eso no te lo ha vivido. Salí huyendo disparado, yo me vuelvo a, no escribir, no sirvo para esto. Y pasaron, no sé, 3 años y me dice otro amigo diferente, salí un taller en la Universidad de Antioquia de escritores, ¿por qué no te metes? Cuando llegué, el primero que fue Fernando Macías sentado allá, y ya, bueno, que se acordó, tenía hace 3 años, ¿no? Normal. Todo el mundo llegó y se presentó, yo soy fulanito, soy periodista, yo tanto libros escritos, no sé qué, yo soy tal revista, no sé qué, yo soy tal cosa, soy poeta. Llegó mi turno, mi nombre es Esteban Pereira, soy ingeniero de sistemas y trabajo en una empresa de telecomunicaciones. Solo dije eso. Y se levanta, me mira el Fernando Macías y me dice, no, pero es que volviste, Eduardo, qué bien. Supe que sacaste otro libro, qué bueno que estás aquí. Bienvenido muchachos, eres Eduardo, ha escrito tal y tal otro y está acá con nosotros, qué bueno que volviste, qué interesante. ¿Ese taller fue con quién? ¿También con Macías o con otro? Segundo fue con el mismo libro, Macías, cuando yo inocente pensando que él no se iba a acordar de mí, se acordaba de mi nombre, lo que había hecho, lo que estaba donde vivía, y yo, ay Dios mío. Entré, otra vez también empecé a recibir críticas del asunto, pero dije, no, de aquí no me voy con la cabeza. Yo llegaba a la casa aburrido, llegaba triste, yo no, pero no se puede, tengo que volver a hacerlo. Volví al otro miércoles a la clase y nada. Y un grupo muy difícil en ese entonces, no es el de ahora, pues que el de ahora todo el mundo es muy amoroso. Yo sigo asistiendo al taller, pero cambia cada semestre. Y en ese entonces la gente era más dura. Y yo dije, no puedo rendirme como maestro. Y me quedé ahí. Y yo decía, no, tiene que haber un momento en que mis cuentos les guste, porque cómo se quedan en que no entienden un cuento de una página, algo tiene que pasar, o estoy leyendo mal, o estoy cambiando algo, o se les pasó un detalle clave de la historia, no sé, y yo volvía con ese cuento, y lo que lo escribía, y lo llevaba al otro miércoles, y levantaba la mano que yo leo, y yo siéntese allá y no hable, porque que sienta allá leer no puede opinar. Pero sí, porque no se la defensiva. Claro, no se puede defender. Entonces uno dice, no, pero ¿por qué están diciendo que es tal cosa? No, pero si yo estoy diciendo esto. No, eso tiene que defenderse solo. Sentarse allá. Me parece que fue un acto supremo de madurez que me enseñó Macías y lo agradezco siempre porque yo no renuncié y aprendí a quedarme callado cuando la crítica me golpeaba. ¿Sí? Pero de eso el tiempo va pasando, cosas fueron naciendo, cosas se fueron creando y ya hubo un punto en que yo ya leía los cuentos como les decía a ustedes ahora. Y más es el mismo mentir que yo leía los cuentos y la gente se quedaba en silencio y se quedaba suspirando y se quedaba feliz y yo decía, ay, lo logré, pues. Pero fue un trabajo de muchos años. Yo llevo el taller de Macías 9 años. Imagínense existiendo a talleres tanto tiempo. Una enseñanza importante para quien nos esté viendo allá y es que también, si bien hay vocación, esa vocación hay que perfeccionarla y hay que escuchar a los maestros. Claro, me metí también a un taller como con fama, ese profesor más académico, otro tipo de formación distinta, me metí a un taller en Cali que se hizo todavía también, con una comunidad que se llama Altazor, un profesor también muy buen profesor, y he encontrado diferentes tipos de maestros, diferentes formas de enseñar, y de cada quien sabe uno qué puede tomar y qué debe hacer para uno, y
y en quién confiar y en quién creer. Mi profesor del claustro de Confama, Juan David Jaramillo, también un muchacho súper joven y súper buen maestro, Gabriel Rodríguez de Altazor de Cali, y Fernando Macías, que ya hablé, y en todo esto la literatura infantil, que ya viene a aparecer más en este último año, casi 2 años, Manuel Peña, un profesor chileno, que yo entré por esas cosas mágicas de la vida a unos de esos talleres de literatura infantil donde encontré que ese era mi camino, y he estado participando. Esta semana estuve en una clase de Mariana Walsh, y es una cosa, no, es que es una cosa muy bonita. Mariana Walsh, ya mismo lo decía en este taller, me tocaba como en 3 puntos de la vida. Cuando era niño tenía el cassette de El Mundo del Revés. Me dijeron que en el mundo del revés, nada, el papo, la abuela, el pez. Entonces yo cantaba eso de niño, sin saber quién era ella. Luego ya cuando una vez salí de Colombia, fui a bailar a Costa Rica y conocí, la primera vez que salí de Colombia prácticamente, me encontré con un montón de gente latinoamericana en un festival y nos encontramos por las tardes en un tronco que había caído al lado del hospedaje, cada quien a cantar y a contar historias de sus países. Entonces yo era así como que me saltaban los ojos como un sapito viendo todo lo que ocurría, y ahí volvió a salir otra vez Magdalena Walsh con Manuelita la Tortuga, que la cantó una chica argentina, y se la sabía el chico de Chile, y se la sabía la chica de Bolivia, y se la sabía el de Panamá. Y yo, ay, Manuelita la Tortuga, entonces lo sabe todo el mundo. Me aprendí Manuelita la Tortuga, le he hecho como 4 versiones de cuento a Manuelita la Tortuga. Un día hice una versión y yo, ay, publiqué otro cuento de Manuelita la Tortuga. ¿Será que me equivoqué y se juntaron las historias? Pero nada, es tan mágica la cosa esa de la fantasía que una versión de Manuelita y la otra pasaba juntitas y no se chocaban. Es como si faltaba un hueco por una. Justo eso es el origen en común. Claro, en común que nos identifica y que nos pone a pensarnos desde la igualdad. De un lenguaje universal. Eso es un lenguaje universal. Y por acá Lady Johanna nos dice, Lady Johanna, seguro, un abrazo querida. Dice, hola, un abrazo. Leer requiere no solo leer lo que dice el autor, sino también leerse uno mismo como lector en interacción con el texto. Escribir es un cuento aún más complejo, porque implica salir de uno mismo, pero sin dejarse a un lado. Todo para que quien nos lea nos entienda. Muy bien, bonito. Ya, el problema es que uno cree que una obra es muy larga, pero realmente no es tan larga, ya casi estamos. Ay, sí, y yo no quiero dejar pasar porque, claro, ese niño te ha hablado al oído y te ha puesto a publicar y te tiene donde está, y sobre todo en este momento. Pero hay niños y hay mamás y papás de niños y hay niños dentro del cuerpo de adultos. Niños y niñas, claro. Aprendió. ¿Qué tendrías que decirle? Ya el niño te ha hablado al oído. ¿Qué tendrías que hablarle tú a esos otros niños y niñas que estoy escuchando? Lo que es permitirse descubrir, de no perder eso que dijiste ahorita, esa capacidad de asombro. O sea, bueno, eso lo dijo Diana. Sí, pues, Diana. Esa capacidad de asombro, eso de que cada cosa te genere emoción, de que cada cosa te toque, de que pasaste por una calle y viste un árbol, pero si te fijas bien, ese árbol tenía como una mueca, como si estuviera cantando. Si te fijaste en una rama que corre por ahí sobre una pared, unas hojas, pareciera como un mapa del continente, como América. Ir por la calle y ver en el piso que se cayó, que hay como una sonrisa en dos ramitas en el suelo. Es hablar con alguien y encontrar, sin que lo sepa, una palabra que lo transforme, que lo transgreda, que le diga, es que esto pasa, es que esto está. Es eso, es abrir los ojos y permitirse ver. Y eso es lo que tienen los niños muy claro, que lo perdemos cuando crecemos. Es que no tienen problema en nada de lo que les presenta, que todo es natural. Uno se va cargando de cosas y va cargando de conceptos y definiciones y de cosas siempre, y va dejando como esa ligereza, esa liviandad, eso que tienen los niños que están felices en la vida y se hacen amigos de este, apenas lo vieron y hablaron todo el tiempo y son como amigos, lo que más quiero, y me pegó y peleamos
y los padres se enojaron y dejaron de hablarse 100 años, pues los niños siguieron ahí. Y es esa capacidad de perdonar, de afecto, de compartir, de ser la vida así tranquila y serena. Eso es lo que uno tiene que ver de ello. ¿Qué le digo a los niños? Pues sigan en ese camino, no lo olviden, no dejen oído dormidito, porque a veces uno tiene que ser adulto y hacer cosas de adulto, pero también que esté ahí y que de vez en cuando pueda sacarlo del bolsillo, o ese espejito o esa fotico de ese niño que eras, sacarlo del bolsillo y verte, decirte, no, está bien, hagamos la facturación del mes, está bien, paguemos los servicios, está bien, merquemos, está bien, cierto, vivamos, enamorémonos, pero también está bien sentir, está bien disfrutar la vida y sentirse así. Aquí está conectada Fátima y con ella estamos precisamente trabajando un tema que se llama, la obra que estamos montando con ella, que también se estrena el 4 de diciembre, se llama Ay, qué rico. Ay, qué rico. Y es precisamente, y eso surgió también en las exploraciones escénicas e improvisaciones, pero ahora tenemos una estructura, y esta semana hemos hablado mucho sobre precisamente Fátima española, residente en Medellín, esas cosas que nos hemos negado, que no nos hemos permitido, y que la idea es explorar precisamente eso desconocido. Y el movimiento queer es eso. Pues eso que estamos trabajando allá en el Vigado, en el Teatro de Otra Parte. Pero por ejemplo, esta semana se me venía a la mente, con lo que decías, venía manejando la moto. Yo sé que es muy, tal vez me pueda regañar después mi marido. No, pues cualquiera dirá que el marido regaña. Porque me permití ver las nubes. Bueno, si eso en la moto es muy peligroso. Ver los árboles, ver la gente caminando, y voy cantando en la moto simplemente y sintiendo. Cuando mucha gente precisamente veía alrededor estresada porque iba manejando, iban en taco, iban en no sé qué, y yo estaba relajado, cantando y viendo los árboles, mientras estaba en el taco. Entonces, y como a mí siempre me toca aquí hacer el papel de duro de controlar los tiempos, y más ahora que vamos a tener un formato con algunas pautas, no pautas, sino con algunas campañas. Vamos a ir mejorando. Entonces, muy contento de que por esta sala no solo transitó un escritor grande, sino un niño que se permitió con nosotros. Solo faltó como el dulcecito ahí para endulzar la noche de niños, pero el tintico también. Nos faltaban las gomitas. Las gomitas son, pero no fallan nunca. No fallan nunca. Con ninguna de ustedes le lleva gomita, el que quiera, y todo el mundo lo va a sentir, lo va a disfrutar. Eduardo, recomendadísima la gomita. 30 segundos para que despidas a esos participantes que siempre están con nosotros, no solamente en lo presencial, sino que después se potencia el programa. Bueno, definitivamente gracias por estar aquí, por convocarnos, por convocarse, por estar acá, por permitirse a su niño también estar en esta conversación, en esta sala, en esta casa, que es el origen nuestro de las casas, de las familias, ¿cierto? Desde ahí partimos. Gracias por estar aquí, por compartir, por permitirse sentir, por dejar que la belleza los toque, porque eso es la literatura. Y la dulzura que se me quedó sonando mucho. Que la ternura los abrace. Que la ternura los abrace, y que sigan viniendo muchos tintos aquí en familia. Gracias. Gracias. Saca el negrito. Me duele.